¡Comenzamos! Hola, soy Adrián de la Cruz y te doy la bienvenida a un episodio más de Economía HD Podcast. El día de hoy vamos a hablar sobre el TEMEC, orígenes, beneficios y adversidades para la economía mexicana. Me acompañan para hablar de este tema nuestros colaboradores, Raúl Murillo, desde Guadalajara, Jalisco. ¿Cómo estás, Raúl? Todo muy bien, afortunadamente. ¿Cómo han estado ustedes por allá? Bien, con un poco de calor, pero bien, ya listos. Perfecto. Muy bien. Y desde Acapulco, Guerrero, Iván Ureña. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, Raúl, muy bien, Jorge, muy bien, y naturalmente al auditorio. Bien, pues ahorita ya un poco de humedad en la ciudad de Acapulco, pero bien aquí cuidándonos y pues resguardándonos. Excelente, acá andamos también entrando en la canícula, que son los 40 días más calientes del año y andamos arriba de los 40 grados. Como dice una canción famosa, casi llegamos a los 45. Bueno, pues entramos en materia y mencionar que el TEMEC se entró en vigor este 1 de julio, entonces es un tratado muy importante y vamos a hablar primero de sus orígenes. Bueno, por allá de inicios de los 90s también hubo todo un análisis para incorporar o entrar al Tratado de Libre Comercio con los presidentes allá, un lejano Carlos Salinas de Gortari, George Bush por Estados Unidos y no recuerdo quién era el primer ministro de Canadá, pero bueno, en los 90 lo firmaron y entró en vigor en 1994. No sé quién de ustedes quisiera ampliarnos un poco más sobre cómo se vivía en aquellos años este Tratado de Libre Comercio, que es, digamos, la versión 1 de la ahora TEMEC, que podría considerarse como una versión 2.0 del Telecan. El gobierno de México de esa época era gobernado por el PRI. Entonces el PRI tenía el control prácticamente de todo lo que es la economía nacional. No tenía muchos problemas en ese sentido. En 1989 las exportaciones de México eran de 35,171 millones de pesos. Lo que se intentó hacer fue aumentar la economía nacional por medio de exportaciones. Y para eso se necesitaba tener un mercado mucho más amplio. La parte lógica era hacerlo precisamente con Estados Unidos y con Canadá. Se hizo el tratado, se hizo toda la negociación y entra en vigor en 1994. En ese momento van a comenzar el proceso electoral para elegir al nuevo presidente de la República. Entra en vigor el tratado el día 1 de enero. Ese día 1 de enero también estalla lo que es la revolución del Ejército Sandinista de Liberación, Zapatista, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y es un año muy turbulento en política y en economía. Se da lo que es el asesinato de Colosio, gana el PRI con Ernesto Zedillo y se da lo que es el error de diciembre, en diciembre de 1994, y estalla la crisis económica. En este momento, en 1994, las exportaciones de México eran de 60,882 miles de millones de dólares. Entonces, de 35,000 millones en 89 pasan a 60,000 millones en 94. Gracias al tratado, al final del sexenio de Zedillo, llegamos a 166,000 millones de exportaciones. Al final del gobierno de Fox, llegamos a 249,000 millones de exportaciones. Al final del sexenio de Felipe Calderón, llegamos a 370,000 millones de dólares. Al final del sexenio de Peña, llegamos a 450,000 millones. Entonces el TLC ha resultado un asunto muy importante para la economía nacional. De 60,000 millones de dólares que teníamos en 94, pasamos a
450,000 millones de dólares de exportaciones en 2018. Es la importancia del TLC. Muy bien. Sí, esos números reflejan cómo ha crecido el comercio internacional de México. Iván, ¿algo que quieras aportar a esta revisión de los antecedentes? Pues mira, yo lo que te podría decir es que en el México de los 70s y 80s y principios de los 90s era una ilusión para muchos mexicanos ir a Estados Unidos a comprar cosas porque no se encontraban. Ahora lo que prácticamente encuentras en un Walmart de Los Ángeles es lo mismo que encuentras en un Walmart de la Ciudad de México o de Tapachula. Ese es el gran cambio. O sea, los que lo vivimos sabemos, y los niños o adolescentes que los millennials a lo mejor no lo entienden a plenitud porque no les tocó eso de que ir allá y que se compraban sus shorts, pantalones, comidas, cremas de todo tipo. Entonces, al interior de México había sido una economía relativamente cerrada. Incluso todavía con López Portillo se rechaza la entrada al GATT y ya con Miguel de la Madrid se hace. Pero fue muy rápido, de una entrada al GATT con Miguel de la Madrid, que era entrar como al comercio mundial, y ya con Salinas pues se negocia la entrada. Sí fue un poco acelerado. El típico error que cometemos en nuestras políticas de irnos de un extremo a otro, de ser una economía sumamente cerrada. Hoy por hoy México es uno de los países más abiertos, pero en aquel momento sí fue una jugada más allá de la mala reputación y en lo mal que terminó el sexenio de Salinas. Fue una jugada muy audaz y nos insertó de ser, repito, de una economía cerrada para ser una economía muy abierta, como bien dicen los datos, Raúl. Sí, y bueno, recordar que en aquel momento el mundo en general está viendo ya un tema que ahora ya ni siquiera se discute, que es la globalización. Estamos viendo cómo la zona euro se estaba integrando, que años después, ya para principios de nuevo milenio, se conforman incluso hasta con una moneda común. Y acá en Norteamérica pues estaban empezando apenas ese proceso. Y vamos a revisar la importancia o los resultados de este tratado de libre comercio que ahora se firma y entra en vigor el 2.0, el TEMEC. Y bueno, recordar, y lo mencionó Raúl, como en la crisis del 94 de diciembre, que ya entró en el 95, se da un efecto V, una crisis con un efecto V que hace, que se explica mucho esa recuperación rápida de la economía mexicana, precisamente por el Tratado de Libre Comercio. Eso impulsó mucho las exportaciones mexicanas y fue uno de los principales motores para tener ese efecto rebote. Y ahora, 25, 26 años después, tenemos un escenario no igual, pero con también entrando un Tratado de Libre Comercio con una crisis internacional. Desde su perspectiva, ¿creen que este TEMEC va a tener la suficiente fuerza para, como hace 25 años, impulsar la economía mexicana y tener una recuperación en forma de V? ¿Qué opinas, Raúl? En el sexenio de Carlos Salinas de Gortari en 94, el último año, la economía, el PIB anual creció en términos reales 4.94%. En 95, con la crisis del error de diciembre, bajamos menos 6.29% la caída del PIB. Afortunadamente se recuperó rápido, en 96 aumentamos 6.77. Entonces, sí fue un crecimiento, fue una caída muy fuerte en 95 y un aumento rápido en 96 de la economía nacional. Desgraciadamente, en esta ocasión se calcula que vamos a bajar por lo menos el 12% del PIB y es prácticamente imposible que en el resto del sexenio alcancemos ese crecimiento. No creo que vaya a ser un crecimiento tan V, por así decirlo. Va a ser
como dice el clásico, como la palomita de Nike, una caída muy abrupta y un crecimiento no tan acelerado. Esperemos equivocarnos y que en realidad caigamos menos y que el crecimiento sea mucho más acelerado. Bien, sí, de hecho en un programa que te dejamos aquí arriba, lo puedes consultar, hicimos todo un análisis sobre cómo sería la recuperación de la economía mexicana y es algo parecido a lo que comentó Raúl. Si quieres con más detalle, clic en el video. Y Iván, ¿cuál es tu perspectiva del TEMEC? ¿Cuál ha sido el balance desde tu perspectiva del Telecán en estos pues poco más de 25 años? Bueno, mira, lo paradójico es que inicialmente en México quienes se oponían al TLC era más bien de izquierda. Yo recuerdo a Ifigenia, recuerdo en aquel momento Jorge G. Castañeda era uno de las gentes más cercanas a Cuauhtémoc y criticaban esa decisión del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Y hoy por hoy, pues Morena y muchos intelectuales y la izquierda que lo rechazaban se dieron cuenta que era esencial para el país y paradójicamente los republicanos que en Estados Unidos son los que tradicionalmente más por comercio, más por competencia, Trump es el que se quería salir. O sea, yo creo que cambiaron las circunstancias y se volvió a demostrar una vez más, va a quedar como un aprendizaje en la historia económica, que no importa los niveles de desarrollo, no importan los niveles de ingreso, en general hay ganancias para todos los participantes del TLC y es algo que llegó para quedarse. Yo creo que sería el gran cambio que vemos. Y en cuanto a la recuperación, yo sí creo que no va a ser una V como fue la del 94-95 o incluso la del 2008-2009, porque en aquella ocasión solo México, en el caso del 94-95, solo México fue el que entró en crisis y rápido, con una profunda devaluación, se aceleró la máquina de exportadora. Pero en este caso vamos si acaso, a recuperar los niveles de exportación que traían. Ya nos habíamos colocado como la economía más importante para Estados Unidos en términos de exportación e importación. Habíamos desplazado a China y Canadá. Por los desfases de la pandemia, México volvió a caer, lo volvió a rebasar China. Ahorita es coyuntural hablar del segundo, primero o tercer lugar. México va a recuperar pronto los niveles que traía. Representaba prácticamente, hay un indicador o un indicador en términos de finanzas internacionales, tu proporción entre PIB y exportaciones. Y la economía mexicana trae más o menos la mitad de lo que es la economía nacional, está asociada al comercio exterior. Entonces de ahí la importancia, prácticamente de cada dólar que se produce a nivel total de la economía mexicana, de cada dólar 50 centavos están asociados al comercio exterior y de esos 50 centavos el 80, 75 centavos, 80, 82, depende del año que se tome, está asociado con el comercio con Estados Unidos y Canadá. Iván, buen análisis, perspectiva. Bueno, entonces entre el gremio de economistas, incluso ya también comentaste los políticos, sobre todo de izquierda, cómo cambiaron su perspectiva, su visión sobre los tratados de libre comercio. Esta versión 2.0 del Telecán, ¿qué efectos positivos o de beneficios económicos observan para México con respecto a lo que ya estaba? O sea, con ese Telecán pudo haber seguido varios años más. Llega Trump, una de las propuestas de campañas era quitarlo porque mencionaba que era perjudicial para ellos, para su economía, pero ya vimos que eso quedó en discurso y al final sí se pusieron de acuerdo. Pero en este 2.0, en esta versión,
¿qué observan de beneficios para la economía mexicana? Raúl. Sí, estábamos viendo que Estados Unidos, Trump específicamente, se quejaba que se estaban llevando las empresas de Estados Unidos a México para aprovechar lo que es la mano de obra. En el programa pasado comentaba Iván que se ha aumentado el salario mínimo en México, aprovechando la coyuntura de que se hicieron las UMAS y eso destrababa el efecto ancla del salario mínimo. Otro punto que se hizo fue que precisamente la presión de Estados Unidos era que se aumentaran los salarios para que no fuera un factor determinante para colocar inversión en México. Entonces, los salarios y los sindicatos van a ser muy importantes en esta relación del tratado. Como los salarios y los sindicatos hacen que salgan empresas de Estados Unidos y Canadá hacia México, se aumenta el salario mínimo y se hace un punto que va a aumentar los salarios en México para que queden más o menos al nivel de los salarios de las empresas similares en Estados Unidos. Y se va a tener una relación mucho más fuerte con respecto a la libertad sindical para que no haya tantos problemas con sindicatos en México. Entonces, en ese sentido, es importante para las empresas mexicanas de exportación que el tratado se haya firmado. También hay otros puntos importantes. Había controversias entre países dentro del tratado. Ahora va a haber paneles por así decirlo, de tribunales para resolver problemas entre los diferentes países. Dentro de lo que son los capítulos del tratado, lo más importante desde mi punto de vista son las reglas de operación, las reglas de origen. Se supone que cierta cantidad de producción debe de ser específicamente de los países firmantes del tratado. Deben ser productos originarios de México, de Estados Unidos o de Canadá, que no sea todo importado de otro país, que nada más se arme en México y que se vaya a Estados Unidos, sino que tiene que ser producido aquí, en esta zona, lo que es aluminio y acero sobre todo. Entonces, hay cobertura de bienes textiles, de productos folclóricos y hechos a mano para promover la fabricación de indígenas. Van a tener trato arancelario preferencial. Se va a garantizar la independencia y soberanía energética de México. Reserva el derecho de México a regular y modificar sus leyes de acuerdo a sus compromisos internacionales e intereses. Medidas fitosanitarias y sanitarias. Se habla también respecto a los remedios comerciales, salvaguardas, derechos de antidoping, compensatorios. Todo este tipo de detalles está especificado dentro de los capítulos del Tratado de Libre Comercio, de la versión 2. Y sobre anexos sectoriales serían, entre otros, productos farmacéuticos, dispositivos médicos, productos cosméticos, tecnología de información y de comunicaciones, sustancias químicas, normas de eficiencia energética, fórmulas patentadas para alimentos preavanzados y aditivos alimentarios. En este contexto del COVID, los productos farmacéuticos y médicos van a ser muy importantes y sobre todo suponiendo que la vacuna salga rápido, van a tener bastantes privilegios los productores de Estados Unidos y de Canadá para comercializar sus productos en la región. Okay. Muy bien. Y Iván, algo que quieras señalar, destacar del Tratado de Libre Comercio en estos 25 años y ahora la versión 2.0. Bueno, en general yo creo que fue benéfico.
naturalmente implicó un reacomodo de los factores de producción en las áreas donde México era más competitivo, pues aprovechó, y en las otras pues sí hay un daño, o sea, sí hubo empresas, por decir, si vemos, México se convirtió en un importador de carne en general, y antes no era así. Hubo mayor ingreso de alimentos, de lo que serían granos básicos, pero por otro lado México se convirtió en un fuerte exportador de legumbres, leguminosas, vino industria ligera, espacial. Entonces hubo un reacomodo, y realmente la negociación, hay que decirle a las cosas como son, al pan pan y al vino vino. Se renegoció porque Trump quiso, tiene un poder de negociación mayor, tuvo que entrarle al aro sin querer Canadá y también México, y esas pues las reformas. Como decía Trump, y nosotros tenemos que dejar claro, ni era el peor tratado del mundo, como él decía, y no era maltratado, ni es como ahora dice un bello tratado y el mejor del mundo. Es como, ya sabemos cómo es el señor, yo creo que exagera, simplemente hubo que darle algunas concesiones y yo creo que es triste que nos vengan a supervisar en términos laborales por el incumplimiento, pero creo que va a terminar siendo bueno, pues que no haya. Lo triste es que nos vengan a decir de fuera. Pero en general se tuvieron que dar nuevas concesiones. Aquí nada más haría una precisión para que no vaya a haber alguna confusión de parte de nuestros amigos. Se establecieron, por decir, en el sector automotriz, se incrementó el porcentaje que debe de ser hecho en la región, y además se puso lo de $16 la hora para el sector. Pero se reservó a México hasta $105,000 millones, que está cerca de México. Andaba, el último dato que vi, como 90,000 millones antes de que entrara la pandemia. Entonces, probablemente México va a recuperar y va a llegar hasta 105,000 y va a estar como topado en términos, hasta ahí va a poder comerse del mercado automotriz, y el resto tiene que ser producido con salarios o en empresas que paguen más de $16 la hora. Naturalmente eso saca fuera a México. Les platico un dato. Una empresa que está en San Luis habla que en promedio paga, ya promediando, porque en México, como saben, casi no se paga por hora, se paga por día, pero sacando el promedio, ellos estaban pagando a $6 la hora. Entonces, va a ser prácticamente imposible pues, triplicar casi el salario. Yo ahí creo que sí se pudo haber presionado un poquito más y haber logrado que el mínimo que tiene Estados Unidos o Canadá, y por decir en Arkansas o algunos estados, el salario mínimo anda en $10, y entonces si hubiese sido posible que después de esos $105,000 millones, con ganancias de productividad y haciendo un esfuerzo las empresas y los trabajadores, con el mediano plazo se hubiera podido lograr, y cosa muy correcta, hasta $10, que sería el mínimo que tienen porque el sector automotriz paga superior. Entonces, por lo menos haber negociado, decir, bueno, déjame que sea el mínimo que te dice en tu territorio para todos los empleados. Pero prácticamente veo muy difícil que nosotros lo veamos en el mediano plazo o en 6, 7, 8 o 10 años, que ya estén el promedio por hora entre $15 y $18, porque además sería un salario para un obrero como de $70,000 pesos. No está mal, ojalá y se pudiera, pero la realidad es que la productividad no lo va a dar, y entonces hubiese sido más viable que fuera 10, pero no quedó. Pero sin duda, pues la renegociación fue porque darle gusto a Trump. Lo importante es que se hizo otro tratado con algunos cambios, algunos datos, pues, por ejemplo, que no todo es miel sobre hojuelas.
por decir, todo lo que es patentes, todo lo que es derechos de autor, Estados Unidos lo exigió en forma más dura para todo lo que es el software, todo lo que es también en términos de medicinas, todo lo que no haya que alguna empresa, aquí alguien nada más vea cuáles son las sustancias activas y ya se la chuten y la copien. Entonces va a tratar de haber una mayor supervisión en lo que es derechos de autor y todo ese tipo de lo que es tecnologías para que no haya una copia. En ese sentido, pues sí le va a afectar un poco más porque la economía mexicana mucho se opera en la ilegalidad y en la copia y en ese sentido va a haber más controles y bueno, va a haber alguien afectado. Ok, gracias Iván por tus comentarios. Y bueno, para concluir, invitar a nuestros visitantes a que se suscriban al canal, cliquen en la campanita para que no se pierda ninguno de los siguientes programas. Y bueno, vamos a los comentarios finales, pero me gustaría comenzar con esta reflexión. El mundo cambió de hace 25 años al presente, y no solamente en cuestión de tecnología, sino también cómo estaban los equilibrios de poder económico en el mundo. Ahora, al parecer, bueno, hace 25 años Estados Unidos todavía era la economía hegemónica, y en la actualidad parece que cada vez hay una mayor competencia, por así decirlo, por bloques de países, bloques económicos. Tenemos a la Unión Europea, que ya tiene 20 años y bueno, no logra consolidarse, y este año salió el Reino Unido con el Brexit. En Asia, tanto China como algunos países también de sudeste asiático son las economías que más crecen en el mundo. Bueno, China ya tiene el tamaño, si no es que ya rebasó a los Estados Unidos y Norteamérica. Entonces parece ser que también este tratado es como la antesala de decir, bueno, esto ya no se trata de un juego de países, sino de bloques. Entonces, en ese aspecto, su reflexión final sobre qué nos espera o cómo es el mundo que nos espera después del TEMEC 2.0. Obviamente tenemos la parte de la pandemia, pero dejando un poco de lado eso y concentrándonos más bien en la parte de este tratado comercial. Raúl. Sí, el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica es precisamente eso, para crear un bloque donde Estados Unidos, en cierto sentido Panamá, Canadá y México, se hagan fuertes. Va a venir mucha inversión a México de Europa, de China, precisamente para aprovechar este tratado. Acaba de llegar una empresa francesa que se llama Safran, que va a construir lo que son los interiores para aviones de pasajeros de la Boeing. Entonces, si va a venir empresas de Europa para trabajar en México, para ser surtidoras de empresas de Estados Unidos, va a intentar hacer lo mismo lo que es China. Entonces, es muy importante que México ahora sí que reciba a todos con los brazos abiertos, que tenga facilidades la empresa extranjera y la empresa nacional sobre todo para producir de acuerdo a estándares de calidad de Estados Unidos y de Canadá y exportar lo más posible. Es importante también lo que es inversión en infraestructura. Estamos muy atrasados en la infraestructura. Si nos pudiéramos quitar de la cabeza la idea de que únicamente el gobierno construye, pues podríamos inclusive hasta traer empresas extranjeras que produjeran ferrocarriles. Sería muy importante, pero desgraciadamente creo que esa parte política todavía no estamos preparados para soltarla. El TLC a final de cuentas es un instrumento y depende de México el cómo maneja ese instrumento para tener un mayor progreso. Gracias, Raúl. Iván, tu comentario final y tu reflexión sobre cuál es el futuro que nos espera con el TEMEC.
Bueno, yo sí haría dos separaciones. En el caso de los bloques, por razones históricas, puedo ver una Unión Europea que intentando, dando tumbos. También veo un bloque porque hay una complementariedad en el caso mexicano con Estados Unidos y Canadá. Y además es lógico, así como pues, una región, vamos a pensar Monterrey, tiene que seguramente, si hacemos un análisis de sus intercambios comerciales, los más grandes los tendrá seguramente con Tamaulipas, con Coahuila y San Luis. Y así va creciendo y es natural. Lo natural es que se hagan tratados con tus vecinos. Lo antinatural es que tuviéramos un tratado de libre comercio con Irak o Irán y no tuviésemos con Estados Unidos. Entonces se da lo natural, así como Francia tiene su tratado con Alemania, nosotros aquí es con el vecino. En el caso de China, de Asia, lo veo un poco más complejo por la rivalidad histórica entre Japón y China. China, hay agravios históricos muy recientes. Yo veo complicado. Japón se siente más cómodo con no aliándose tanto con China, primero por cuestiones históricas, porque no quiere de un gobierno como son los chinos. Entonces creo que ahí es complicado que las dos economías más potentes de Asia y que serían la número 2 y 3 del mundo. Hago una pequeña corrección, quizás en paridad de poder de compra la China sea mayor, pero hoy por hoy a precios corrientes la China representa el 65% de la economía gringa, por el comentario que hacías, Jorge. Y en términos del impacto, pues yo creo que el gran impacto lo vimos en el proceso de 94 para acá. Ahorita lo único que podemos lograr es en estos enfrentamientos geopolíticos pudiera venir algo de inversión si lo sabemos aprovechar. Pero yo sinceramente creo que es mucho más importante que nuestras autoridades le den certeza jurídica a las inversiones que hay, que ya están, que lo que vaya a llegar, porque eso va a ser lento, va a ser la llegada día tras día de 2-3 millones de otra empresa, pero no vamos a ver un cambio dramático. Más bien, si no se hacen bien las cosas, podemos empezar a ahuyentar inversión que ya teníamos y lo que sí, si hay una certeza jurídica, algunas empresas chinas se podrán reacomodar acá en México, pero va a ser un proceso muy, muy lento. Generalmente lo importante se da muy lentamente. Y eso sería mi comentario. No vamos a ver un gran cambio. Va a ser muy lento. Gracias a los dos, a Raúl Murillo y a Iván Ureña por habernos acompañado. Y bueno, te invito para que no te pierdas ninguno de nuestros programas y nos vemos hasta la próxima.